Uno tiene que tener una responsabilidad en el momento en el que comunica sus impactos, tiene que intentar que sea lo más cualitativo posible. Muchas veces también se hace una explicación para que la gente pueda un poco entender las cosas, ¿no? Vamos a hablar de un tema más que interesante. ¿Alguna vez has escuchado los términos greenwashing y greenhushing? Son Eh, similares, más o menos sí. similares, pero ¿has logrado escuchar alguna vez esos términos? El greenwashing lo he escuchado algunas veces, pero el que tú mencionas, el segundo, sí que no lo he escuchado mucho, no se habla mucho de eso. Bueno, te comento que justamente el día de hoy estamos con un gran experto y especialista en todo lo que es el tema de economía circular y sostenibilidad. Y nos va a aclarar justamente cuál es la gran diferencia entre estos dos términos y por qué las empresas no deben caer en estas prácticas, porque más que todo, más que términos, son prácticas que se están realizando y el por qué las empresas no deben caer en ninguna de estas prácticas. Y justamente para poder hablar de este tema el día de hoy estamos con un gran invitado, él es Manuel Laredo, él es CEO de Mamut. Te comento que él es ingeniero industrial en la Universidad Mayor de San Simón, tiene una maestría en polímeros y biopolímeros con estudios en España y en Estados Unidos. Está incluido entre los 100 líderes con mejor reputación corporativa de Bolivia según el Merco 2023. Así que hoy vamos a poder hablar justamente, ya lo tenemos ahí en pantalla. Manuel, bienvenido, muy buenas noches ya. Hola, buenas noches, ¿cómo han estado? Invitación, he estado ahí dando la entrevista de Vivi y realmente súper interesante lo que ella habla y lo importante de generar empresas que puedan generar un impacto en la sociedad, ¿no? Creo que ese tema es un poco lo que nosotros hemos desarrollado en estos últimos 11 años ya. Somos una empresa de triple impacto que generamos un impacto ambiental, social y también desarrollo económico. Y hemos logrado generar casi 10.000 proyectos en Bolivia, Paraguay, Brasil, Panamá y ahora México, mejorando la calidad de vida de casi 2.1 millones de usuarios y generando una captura de carbono de casi 140.000 árboles, ¿no? Entonces eso muestra un poco este impacto que hemos estado desarrollando y que, y que ha trascendido un concepto que yo siempre quiero comentar, que es el concepto de ver la sostenibilidad como una herramienta de competitividad, ¿no? Y te digo eso porque va sumamente relacionado al tema que tenemos que hablar hoy día. Exacto, exacto, Manuel. Bueno, primeramente agradecerte a ti por haber aceptado la invitación el día de hoy para hablar de de este gran tema. Y tienes mucha razón en el sentido de que la sostenibilidad hoy en día es el paraguas, ¿no? Que ya encierra y está apuntando a que las empresas puedan convertirse en empresas de triple impacto y Mamut ha sido un gran ejemplo. Es decir, ahorita es el que ha llevado la batuta, es el que ha mostrado el camino de cómo lograrlo y como tú dices, que ha roto también las fronteras de Bolivia, ya llegando a más de 3 4 países con el producto que ustedes realizan, ¿no? Y es algo que, como yo digo, las buenas prácticas hay que copiarlas y hay que incentivarlas e innovarlas constantemente. Entonces, agradecidos contigo el día de hoy para poder hablar de este gran tema. Súper, súper. Estoy aquí predispuesto a que comencemos la, la tertulia. Manuel, coméntanos un poquito, a ver, ¿por qué estas prácticas no se deben practicar? Pero empecemos con algo básico. ¿Qué es el greenwashing? ¿Qué es el greenhashing? ¿Sabes qué pasa? Podría darte unas definiciones teóricas de lo que es cada una de estas cosas, ¿no? Pero yo voy a ir reflejando un poco lo que yo veo y específicamente lo que he visto en estos 11 años de trabajo, ¿no? El greenwashing es cuando las personas, las empresas, a través de sus personas, utilizan herramientas de sostenibilidad para generar una mejora en la reputación de la empresa y para hacer esa mejora de reputación de la empresa, muchas veces pueden exagerar o pueden minimizar o pueden ocultar impactos negativos que pueden generarse. A su contrario, el greenwashing es exactamente lo contrario. Es tener específicamente acciones positivas en el manejo del medio ambiente, el social o el desarrollo económico, pero no comunicarlas por miedo al escrutinio general.
Es así sencillo, ¿no? Hay unos que exageran y hay otros que ya no quieren decir nada porque les da miedo de que les digan que está haciendo mal. Y yo creo que la base específicamente está de las dos acciones en no generar una estrategia operativa de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la sostenibilidad entra dentro del core del negocio o tiene la oportunidad de ser la base en la que se toma decisiones estratégicas, el greenwashing y el green hashing son herramientas que no son necesarias. Te voy a comentar específicamente esto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, las empresas, en realidad desde su punto estratégico, no les importa la sostenibilidad, pero quieren quedar bien. Entonces, hacen que acciones de su empresa muestren de que son buenos y que hacen estrategias de sostenibilidad. Pero en realidad no les importa ver la rentabilidad sobre sus acciones y no les importa específicamente saber si realmente lo que dicen que hacen genera el impacto que dice que hacen. Por otro lado, el greenwashing es específicamente lo contrario. Es tomar la decisión de minimizar tus acciones de sostenibilidad específicamente para no tener esa estructura de ese miedo del escrutinio. Y yo baso específicamente las dos acciones en un concepto que para mí es importante y es uno de los comentarios que siempre digo al final de mis presentaciones, que la sostenibilidad no consiste en ser perfecto, sino en ser mejor, ¿no? Y en realidad ese es un problema, porque no sé si te das cuenta, haces cualquier cosa y siempre hay alguien que dice, pero ¿por qué? Que no sé qué, que no sé cuántos, que no sé quiénes, ¿no? Yo tengo un ejemplo muy grande, ¿no? Creo que la base principal de cualquier acción humana es saber de que todo lo que hacemos genera un impacto en la sociedad, genera un impacto en desarrollo y afecta un impacto en el tema ambiental. Todo, absolutamente cualquier acción que hagamos. En ese sentido, lo que uno tiene que promover específicamente en este concepto de sostenibilidad como competitividad, es decir, cómo hacer acciones de sostenibilidad van a mejorar mi negocio, me van a dar más oportunidad de desarrollo, me van a dar mayor oportunidad de eficiencia. Y yo siempre digo, por ejemplo, con Mamut, mientras más vendemos, más impacto hacemos. Y mientras más impacto hacemos, más vendemos. Entonces, si esa es la visión de la empresa, tiene una gran oportunidad de mostrar todas esas acciones, evitando específicamente el tema del greenwashing, ¿no? Por otro lado, también la anterior vez me dicen, bueno, siempre nosotros tenemos paneles solares en nuestra fábrica, hace 5 años que tenemos paneles solares, pero siempre nos dicen, pero sí, pero ¿qué va a pasar después con los paneles, después de los 20 años y todas esas cosas? Va a ser un problema y va a tener un impacto. Y por eso hay herramientas. Una de las herramientas que nosotros hemos utilizado se llama Life Cycle Assignment. Es la evaluación del ciclo de vida del producto. Pero no como se escucha, digamos, siempre en marketing, ¿no? Sino que analiza específicamente por qué utilizamos, por ejemplo, una botella de plástico o una bolsa de plástico para manejar un producto que en el supermercado utilizamos 5 o 6 minutos y después botamos ese producto en un botadero donde tarda 100 años en degradarse, ¿no? Entonces ahí estás viendo y estás analizando el ciclo de vida de ese producto. ¿Cuánto es el ciclo de vida de ese producto? Es 5 años o 5 minutos. En el caso de Mamut, nuestro ciclo de vida está diseñado el producto para que dure el mayor tiempo posible, que más o menos es entre 7 y 10 años. En ese tiempo tiene una capacidad muy grande de poder ser reparado. No necesitas quitar todo para reparar lo que estamos haciendo. Y después de eso tienes una oportunidad muy grande de que ese producto, después de los 10 años, cuando haya terminado su tiempo de vida, pueda ser reciclado. Y además es fabricado con energía solar, con un nivel de eficiencia que llega al 99.5%. Entonces, te das cuenta, todas esas estructuras muestran que la esencia de Mamut es una eficiencia basada en mostrar su impacto como una herramienta de competitividad. Nace de nuestra estrategia. Cuando las acciones de sostenibilidad nacen desde el marketing o nacen específicamente solamente desde el prestigio de la empresa, tienen una oportunidad muy grande de ser greenwashing. Y eso no significa que todos lo sean,
sino que hay una gran oportunidad porque no es una evaluación de impacto metodológico, no tiene una certificación como la que nosotros tenemos de empresas B, no tiene una posibilidad de demostrar un impacto verdadero, siempre pensando de que la sostenibilidad no consiste en ser perfecto, sino en ser mejor, sino que tiene que ser que las acciones de sostenibilidad tienen que dar un plus a lo que uno está haciendo en función del resultado que va a tener. Te digo exactamente. Mira, la gente siempre justificaba que la contaminación del río estaba súper bien porque generaba dinero y generaba desarrollo y generaba trabajo. Pero luego nos hemos dado cuenta que arreglar nuestro río cuesta $100 millones. Entonces, claramente estamos hablando de que ese concepto de desarrollo no era un buen negocio. En ese concepto, hay muchas empresas por miedo a que la gente le diga, ay, no, estás haciendo mal, o ese tu producto no es tan bueno, o qué va a pasar después con eso, o te has puesto a pensar después del impacto que pueden tener esas acciones de sostenibilidad para evitar cualquier problema. Entonces, etapa, lo único que yo tengo que decir es de que creo que el greenwashing y también el greenhashing aparecen específicamente porque no se entiende de que la sostenibilidad tiene que ser parte del core del negocio y tienen que ser parte específicamente de la estrategia para generar una ventaja competitiva. En el momento que tú la introduces dentro de tu estrategia operativa, te da la oportunidad de ser transparente en los pros y en los contras de las acciones de sostenibilidad que vas desarrollando. No sé si me dejo entender lo que estoy. Creo que tu micrófono está apagado o yo soy el problema. No te escucho. Ahora sí me escuchas. Ahora sí. Hola, hola. Ahora sí. Ahora. No, como te comentaba, sí, ha sido muy claro el tema del greenwashing y el greenhashing y el cómo las empresas, digamos, están empezando a tener esas prácticas, ¿no? Hemos visto algunos ejemplos y eso vamos a hablar más adelante, pero como tú decías, yo lo comparaba mucho con la introversión y la extroversión, ¿no? A veces el greenwashing es una persona súper extrovertida que quiere decir todo lo que hace y el greenwashing era como que la tímida, la introvertida, la que no quería hablar mucho. Sin embargo, pero ¿cómo pueden hacer las empresas? Es que tú me dices que para no caer mucho en estas prácticas, la sostenibilidad tiene que ser parte de la estrategia o del núcleo de la empresa. Tiene que nacer casi con esta ideología. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas que no han nacido con esa ideología y que han caído en hacer programas de responsabilidad social empresarial fuera del ámbito de ellos mismos? Es decir, no lo están incluyendo dentro de ellos, sino están utilizando externos para poder hacer programas de responsabilidad social, que vemos muchos hoy en día. Lo que pasa es que has tomado un tema muy importante, ¿no? Mi papá dice una cosa que a mí me gusta mucho, es que si eres bueno en algo y nadie sabe, nadie te va a querer en su equipo, ¿no? Entonces creo que las empresas tienen una responsabilidad muy grande de compartir sus cosas positivas y es por lo que decías anteriormente, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en aceleradoras internacionales, programas de asesoramiento, escalamiento, levantamientos de capitales y somos un ejemplo para el ecosistema de emprendimiento boliviano de cómo puedes llegar con una inversión aproximadamente 60, 70 veces sobre la primera inversión, ¿no? Entonces, es una oportunidad para mostrar el camino y para mostrar específicamente las buenas prácticas que uno hace, ¿no? El problema es, muchas veces las acciones que se generan nacen, como te digo específicamente, ¿no? No nacen desde la estrategia, no nacen desde el directorio, no nacen desde la cabeza de las empresas. Entonces, ¿qué dicen? ¿Sabes qué? No sé, al de recursos humanos o al de otra parte, desde mañana vas a ser tú encargado de sostenibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo primero que dicen es, vamos a plantar arbolitos. Y la verdad es que no estoy en desacuerdo de plantar arbolitos. O vamos a regalar computadoras. O vamos a hacer esto.
Y eso va enmarcado a ese concepto que ha estado muy desarrollado durante mucho tiempo, que es la responsabilidad social empresarial. La sostenibilidad es un paso más adelante de la responsabilidad social empresarial. Y esa transición a la responsabilidad social empresarial es bien complicada para las empresas, específicamente por un gap, porque las empresas necesitan específicamente, en primer lugar, identificar acciones de sostenibilidad que le generen una rentabilidad a la empresa. Si genera rentabilidad a la empresa, va a estar dentro del core del negocio y va a estar dentro de la gente que toma las decisiones para implementar estos proyectos. Entonces, te digo, yo creo que no todos los greenwashing son digamos, como pensados o planificados, sino que muchos de los greenwashing son parte de las empresas que quieren comenzar a hacer un cambio y hacerlo mejor. ¿Te das cuenta? Pero lo que sí es importante es saber de que cuando tienes que hacer una actividad y cuando tienes que medir esa actividad, y eso es una cosa bastante importante, la gente necesita medir su impacto y reportar el impacto. Y necesita que las actividades que uno desarrolla no sean solamente cualitativas, sino cuantitativas. Entonces, no solamente es decir, tengo paneles solares, sino también es decir, oye, ¿sabes qué? Mi rentabilidad sobre eso sale 6%, tengo una captura del 35%, he capturado tanto de carbón. ¿Te das cuenta? Entonces, eso evita de que haya una visión de greenwashing, porque no es la acción, sino son los resultados lo que uno reporta. En ese caso específicamente, hay empresas y hay empresas, y hay sectores y hay sectores. Entonces, en esos sectores, hay sectores que son más susceptibles al escrutinio de las personas y son más susceptibles al escrutinio de la sociedad. Por tanto, prefieren en esta dinámica, voy a ir justo exactamente en lo que tú dices, de no sentirse perfectos, ¿no? Te acuerdo, te he dicho, la sostenibilidad no es ser perfecto, sino es ser mejor. Entonces, en esa dinámica de no querer, de no sentirse perfectos o de no hacer las cosas totalmente perfectas, prefieren ocultar sus actividades de sostenibilidad. Entonces, no sé si te das cuenta, lo que te estoy diciendo es decir, hemos hablado de lo que es el greenwashing, lo que es el greenhashing, pero estamos hablando por qué ocurren estas estructuras desde las empresas y la base específicamente es porque muchas veces los lineamientos de la sostenibilidad no han nacido con una idea de impacto, sino nacen por un tema de reputación. No necesitan las empresas nacer como nosotros con el core del negocio a través de eso, pero sí pueden incluir. Y yo te digo muy claramente, he visto en este transcurso de este tiempo empresas que han hecho esa transición, tienen dificultades, tienen problemas, tienen retos muy grandes, pero en su core de su negocio se dan cuenta y en su misión y en su visión buscan específicamente hacer las cosas de una forma mejor. ¿Te das cuenta? No vamos a poder hacer desaparecer miles de cosas, pero si lo podemos hacer mejor, es una forma en la que se puede desarrollar un impacto verdadero que nuevamente tiene una posibilidad de no ser perfecto, pero permite ser mejor. ¿Mm? Manuel, ¿cómo puedo llegar a no caer o exagerar mi comunicación a la hora de demostrar lo que estoy haciendo? ¿Sí? Para no caer en un greenwashing. Mira, ¿Cómo, lo cómo, que tú me cómo se, preguntas, la delgada línea roja, se podría decir? sí, ¿sabes qué pasa? Yo soy una persona, mira, lo que tú me estás preguntando ha sido una parte que durante 4 años he tenido muy fuertemente dentro de mi corazón. Te digo específicamente. Podía pasar de un impacto cualitativo. No sé si te imaginas en esa situación, ¿no? Y eso es un gran problema que tienen los emprendedores de triple impacto, porque medir impacto es caro. Es caro medir impacto. Y es caro porque no solamente necesitas dinero para medirlo, sino necesitas conocimiento para medirlo. Entonces, en ese sentido, yo siempre digo que cuando un emprendedor está comenzando, se determine uno o dos objetivos y tengan la posibilidad de medir esos objetivos de una forma barata y clara. Evitas el greenwashing. ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué? No te tengo un producto que evita, no sé, 455 toneladas de CO2 equivalente. Eso es difícil de medir, es difícil de controlar, hay que tener una metodología, tienes que tener un life cycle assignment.
¿Te das cuenta? Pero puedes agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? Voy a medir cuánto reciclo. ¿Te das cuenta? O voy a medir cuánto mejoro en la calidad de vida de las personas de este sector. Pequeños objetivos de impacto que tengan métricas cualitativas. Para poder evitar un greenwashing, lo primero que tienes que hacer es transformar tu impacto cualitativo a un impacto cuantitativo. Y para eso hay diferentes herramientas. La primera es generarte un pequeño cuadro de impacto que sea pequeño. ¿Te das cuenta? Que tenga 2, máximo 3 impactos y eso lo puedes comunicar de una forma que te genere una posibilidad de ventaja competitiva. Posteriormente, cuando vas creciendo, y es lo que nos ha pasado a nosotros, hemos sentido la necesidad de poder medir ese nuestro impacto. Y ahí hemos entrado con herramientas como Empresas B, somos la única empresa B certificada de Bolivia. En Paraguay también tenemos la certificación, somos una de las pocas empresas en Latinoamérica que tienen certificación en 2 países. He tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos y he hecho un live cycle assignment de nuestro producto, y ahí me he dado cuenta que cuando una llanta va a parar a la fábrica de mamut para reciclarse y para valorizarse, es una solución 8 veces más ambiental que vaya a parar un botadero, y ni qué decir cuando está quemándose en un bloqueo, ¿no? Entonces, ahí yo puedo mostrar cómo he evolucionado de un impacto cualitativo a un impacto cuantitativo. Y eso me ha permitido tener mejores herramientas para poder comunicar ese impacto, en las que claramente manejo estrategias de reputación, pero también manejamos estrategias de eficiencia, estrategia de segmento nicho, estrategia de mejora de calidad de vida. No sé si me dejo entender. Entonces, lo que nosotros hacemos es que a mejor, por eso siempre digo, mi negocio, mientras más impacto hago, más dinero genero. Mientras más genero, más de impacto puedo hacer. Entonces, eso muestra específicamente cómo puedes adaptar dentro de tu core de negocio o estrategia de negocio, y eso te va a permitir tener un rango de innovación más grande también para promover todas estas actividades de sostenibilidad. Es un reto, es un reto, pero también hay gente, yo siempre digo, no dejes que ser perfecto o intentar ser perfecto te paralice. Entonces, uno tiene que tener una responsabilidad en el momento en el que comunica sus impactos, tiene que intentar que sea lo más cualitativo posible. Muchas veces también se hace una explicación para que la gente pueda un poco entender las cosas, ¿no? Es decir, no es tan fácil. Tú le dices, ¿sabes qué? Soy una empresa que hago 550 toneladas de CO2 equivalente de carbono, ¿entiendes? No. Pero si tú le dices, oye, más o menos hago como capturar carbono de 100 árboles o como plantar 100 árboles, no es exactamente eso, ¿no ve? Pero puede ser un concepto que la gente lo puede entender. Ahora, en el otro concepto, la gente toma la decisión de no utilizar o mostrar su insecto porque tiene esa sensación de que algo no está tan bien, ¿te das cuenta? Y es más o menos, te voy a dar un ejemplo, es cuando vamos a la universidad tenemos que hacer nuestra tesis, ¿no ve? Y estamos haciendo nuestra tesis y sentimos que algo falta, que no está tan bien, ¿no ve? Y no la queremos presentar. Entonces, yo te digo, al final de cuentas, el que te va a revisar no va a llegar a una profundidad tan grande. Tú sabes cuáles son tus defectos y cuáles son la debilidad que tiene tu tesis, pero tienes que arriesgarte, tienes que ir a presentarla, porque si no, nunca vas a salir de ingeniero o de otras profesiones. Entonces, creo que eso es importante ver que exactamente tanto el greenwashing como el greenhashing vienen manejados por, buenamente voy a decir esto porque es importante, vienen manejados por ese concepto de que la sostenibilidad consiste en ser perfecto. Y ahí nacen grandes problemas, porque los grandes problemas nacen en el momento en el que, por ejemplo, tú necesitas un greenwashing para financiamiento. ¿Por qué? Porque hay diferentes teorías en el mundo que ahora hay una obsesión específicamente en generar una oportunidad de cómo transar impacto por recursos, ¿no? La anterior vez, la anterior vez tuve una situación, cumplimos 10 años de Mamut, y llego a mi casa, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Te cuento que ya estoy 10 años en este negocio de cuidar el planeta, ¿no? Desde mi punto de vista, eso es lo que hago, y me siento orgulloso de hacer eso. ¿Te das cuenta? Pero
desde el punto de vista de mi esposa, no le parecía tan bien que yo esté en un negocio de cuidar el planeta. ¿Te das cuenta? Que cuidar el planeta debería ser solamente desde el punto de vista ético. Y en ese momento me he dado cuenta que al final también en esta forma en la que nosotros comunicamos nuestro impacto, puede generar ese escrutinio, puede generar específicamente este concepto de que, oye, ¿sabes qué? Se vea mal visto. No sé si me dejo entender lo que te estoy comentando. Y lo he vivido en partner propia porque además somos de los primeros en el que estamos en esta área y en el que hemos tomado la decisión de ser una empresa realmente de tipo impacto. ¿Te das cuenta? Entonces, he sentido de muy fuerte sensación gente que piensa que hacemos greenwashing, el miedo de hacer el greenwashing y por eso evolucionar a una estrategia más cualitativa, tener miedo de contar mi impacto por este miedo del escrutinio. Entonces, creo que en este tiempo, además de lo teórico, te puedo comentar como empresa de triple impacto que he pasado con todas esas etapas. Y como dicen, ¿no? Algunas veces estás bailando, pero te da miedo, pero estás bailando mientras estás llorando, ¿no? Entonces creo que esa es una cosa bien importante que ha pasado y creo que esa es una gran oportunidad que tenemos ahora de evolucionar. Evolucionar. Las empresas bolivianas tienen la oportunidad de evolucionar. Y para evitar el greenwashing, necesitan específicamente, voy a hablar de este concepto nuevamente, ver que la sostenibilidad no es ser perfecto y no querer mostrarse perfecto y promover dentro de sus actividades actividades que vayan desde el core del negocio y que le generen una rentabilidad económica, social y ambiental. Y también ver a las empresas que hacen greenwashing darse cuenta de que la sostenibilidad no es ser perfecto, pero es transmitir las experiencias desde desde un punto de vista de transparencia que tiene la posibilidad de tener este escrutinio, pero tener cuidado en la forma en la que uno lo va a comunicar. Manuel, en todos estos años de experiencia que tú ya tienes y que también ya has roto las fronteras de Bolivia, ¿cómo ves el greenwashing en Bolivia? Muchas empresas lo están haciendo, sin nombrar, ¿no? Sin nombrar, pero lo están haciendo, no lo están haciendo. Y también cómo están afectando las redes sociales a este tema, ¿no? Mira, yo te digo específicamente, yo siempre pienso bien de las personas. Ese es mi primer pensamiento. ¿Te das cuenta? Y creo que sí hay una potencialidad de actividades de greenwashing en Bolivia, porque seguramente debe haber en Bolivia, en Bután, en Katmandú o en todas partes del mundo, ¿no? Pero yo creo que son elementos de greenwashing basados específicamente en este reto de cómo buscar soluciones sostenibles. No. Entonces, creo que las empresas, en ese ansia de poder promover la sostenibilidad y, digamos, esa línea de sostenibilidad para las empresas, digamos, todavía no ha evolucionado a buscar soluciones que realmente le generen competitividad, tienen retos en la medición del impacto. ¿Te das cuenta? Entonces, por lo menos ese es mi pensamiento, ¿no? Yo creo que si bien hay muchas empresas que toman relativamente las acciones enfocadas en eso, eh, va a permitir que haya una evolución, va a permitir una evolución en la que se den cuenta de que estas actividades de sostenibilidad van a poder generarles valor y por tanto van a poder desarrollar actividades. Creo que, mira, te digo una cosa bien importante y específicamente después de haber pasado los retos de certificación de impacto, ¿no? El problema es también con qué mides el greenwashing. Sí, mira, nosotros, por ejemplo, somos una empresa certificada B con impacto, somos la única en Bolivia y tenemos 82 puntos de cumplimiento. Lo mínimo, lo raspando, es 80. ¿Te das cuenta? Pero resulta de que yo siempre le digo, yo creo que soy más sostenible que alguna empresa que tiene 100 puntos en Suecia. ¿Por qué? Porque lo hago en Bolivia. Entonces, cuando la vara de medición es igual para Suecia o para Estados Unidos o para Europa y Bolivia, entonces es difícil, porque a ver, claro, alguien en Suecia o en Europa puede medir cuánto es la captura de carbono
del camionero que le trae el caucho, ¿te das cuenta? En mi caso, si me da factura, es un logro mortal, ¿no? Entonces, ahí específicamente hay este reto, y ahí ese reto de las inversiones y ese reto del impacto también va a generar un reto muy grande, lo que es las finanzas verdes, porque va a ser un reto de cómo hacemos para que ese dinero que está con este concepto de sostenibilidad llegue a las pymes. Porque si medir el impacto es difícil, si medir el impacto es caro, si además tienes una meta, una vara muy alta para la medición, que no ve el contexto de tu país, ¿cómo haces? ¿Te das cuenta? Entonces creo que ahí hay un reto muy grande y creo que es, digamos, tema de otro capítulo. Exacto, exacto, Manuel. Este tema realmente es muy amplio, se puede hablar de todo, de varios temas al mismo tiempo. La sostenibilidad no tiene que ser una moda, y eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? No es porque, ajá, ahora todos son verdes y tenemos que ser verdes, ahora todos hablan de sostenibilidad, nosotros también vamos a hablar. Creo que no es así y creo que un poquito hemos podido incurrir o se ha podido incurrir dentro de este tema, ¿no? En Bolivia. Como tú dices, pero siempre hay que tener esperanza, siempre hay que tener esa fe de que se va a lograr que la mayoría de las empresas tengan como una estrategia principal la sostenibilidad y que sepan comunicarla de una gran manera, ¿no? Sin entrar, como tú decías, en un greenwashing y, y que también no se tenga miedo de comunicar, ¿no? Que no se tenga miedo a la crítica o quizás a la corrección que se puede llegar a hacer. Así que realmente es un tema muy, muy, muy largo. Entender, ¿no? El usuario también tiene que entender, ¿no? Es decir, el usuario tiene que entender de que lo que nosotros buscamos, es decir, todo lo que se va a hacer en el mundo va a generar un impacto. Si el impacto que generas ambiental es menor al impacto positivo que genera esa acción, es sostenible. ¿Te das cuenta? Y eso es un poco lo que tenemos que también al usuario tenemos que capacitar, tenemos que identificar y tenemos que ver, porque al final también el usuario quiere cosas, es decir, quieren baldosas de caucho donde no se rompan su cabeza, pero que sea igualita a una cerámica. Entonces, ¿qué hace la gente? Al final dice, hacen greenwashing diciendo que es cerámica. Entonces, creo que ahí tenemos específicamente un reto de trabajar con el consumidor. Los consumidores quieren productos sostenibles, más baratos, a mejor precio y de mejor calidad que los que hay diferentes. Y creo que ahí hay una gran oportunidad de las empresas de generar innovaciones que promuevan este consumo responsable, ¿no? Eh, Creo que en este ecosistema de redes de valor que promueven la economía circular, que promueven la sostenibilidad, yo pertenezco a la Asociación de Pacto Global, soy director de Pacto Global y he visto, hemos comenzado en Pacto Global desde hace 5, 6, 7 años, no recuerdo tan bien, pero he visto que, por ejemplo, este año casi 280 personas, 80 empresas están perteneciendo a Pacto Global, ha habido un crecimiento casi del 100 o 200 personas de las empresas que están participando en Pacto Global, y es específicamente porque en una primera etapa están viendo específicamente que necesitan la sostenibilidad como parte de su negocio, se está viendo de los lineamientos internacionales que es importante, y poco a poco seguramente van a tener la oportunidad también de ver cómo pueden adaptar buenas prácticas que otros empresarios, otras empresas están haciendo en Bolivia para poder fortalecer su core de negocio. Entonces yo más bien me siento muy orgulloso de que muchas de estas empresas estén participando dentro de estas actividades de sostenibilidad y que tengan esa visión de mostrar su impacto para que podamos abrir un camino más sostenible en nuestra Bolivia, ¿no? Y como tú dices, esperando que esto no sea una moda. Para que esto no sea una moda, tenemos que introducirlo dentro de nuestra competitividad, que nos cueste nuestro bolsillito. Y ahí es específicamente donde vamos a poder evitar cada vez más todas estas ideas o todas estas estructuras de greenwashing o de green hashing también. Exacto, exacto, Manuel. Más bien, agradecerte por brindarnos toda tu sapiencia, abrirnos un poquito más los ojos, cultivarnos también este tema de la sostenibilidad y de que se puede ejercer, se puede hacer y es posible hacerlo en Bolivia, ¿no?
agradecerte realmente por haber aceptado la invitación y estar el día de hoy con nosotros. Sé que te vamos a seguir ahí molestando para hablar de otros temas más y poder, y que nuestros seguidores puedan ver, ¿no? Este tema. Y muy orgullosos de que Mamut haya roto las fronteras y lleve el nombre de Bolivia en alto. Bueno, muy amables, gracias a ustedes por la invitación y sobre todo para tocar estos temas tan difíciles, ¿no? Eh, es un tema difícil el que hemos tocado hoy día, es un tema que puede afectar a muchos pensamientos o puedes tener una posición negativa sobre todas estas actividades. Yo creo que son parte de nuestra evolución, son parte específicamente de lo que estamos avanzando, de lo que va a transformar, de lo que las empresas van a ir desarrollándose en sus actividades de, 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 de sostenibilidad. Y yo más bien veo que el greenwashing y el greenhashing son parte intrínseca de esta evolución que estamos haciendo a una Bolivia más sostenible, pero que tenemos que ser responsables, tenemos que ser conscientes de que como tú has dicho hace un rato, intentar manejarnos en esta línea, en esta cuerda floja, para no sobrepasarnos de uno y no sobrepasarnos en otro, ¿no? Entonces les agradezco mucho por la invitación, los felicito por su programa y nos vemos más adelante si quieren hablar de otros temas. No, es un hecho, Manuel. Nosotros te vamos a estar ahí invitando ya para poder hablar la sostenibilidad. Es un tema muy amplio y para ir conociendo poco a poco de ella. Así que agradecidos nuevamente contigo, hacerte llegar un gran abrazo a la distancia y muchos éxitos y que sigas cosechando éxitos. No, muchas gracias a ustedes y aprovecho también para saludar a todas las personas, al consumidor que tiene una visión más sostenible ahora. Hemos tenido muy lindas empresas que nos han comprado. Hace unos días han puesto en una universidad uno de nuestros bancos, he ido a ver y le pregunto a unas chicas que estaban sentadas en el banco, ustedes, y saben que esto es un banco de material reciclado. Ay, no sabía, no parece, ¿no? Entonces quiero agradecer al consumidor, a todas las empresas, también a las empresas bolivianas que están apostando por la sostenibilidad, que no tengan miedo de que esa sostenibilidad es una herramienta de competitividad y que tenemos que el ser perfecto nos paralice. Excelente, excelente, Manuel. Y también yo sé que más adelante ya vamos ahí a estar golpeando la puerta de Mamut para conocerlos más a fondo. Vamos a estar visitándolos, vamos a estar ahí viendo todos estos años que ustedes han estado cambiando la visión de Bolivia. Digo, han sido una de las empresas pioneras en este tema y que ha cambiado mucho y ha revolucionado mucho el mercado boliviano. Así que ya vamos a estar también ahí molestándote, Manuel, en este sentido. Así que muy agradecidos contigo nuevamente y hacerte llegar un gran abrazo a la distancia.